Buen día a todos, licenciado. En relación al tema de la Corte de Constitucionalidad, les daría a conocer lo más importante que son los antecedentes históricos, fundamentos, funciones, atribuciones y competencia que tiene la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Entre los antecedentes históricos es muy importante resaltar que la Corte de Constitucionalidad, su creación, nace en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1964, en el Congreso Jurídico como un tribunal de control constitucional en ese entonces, bajo el proyecto de leyes de control de la inconstitucionalidad. Muy importante resaltar un aspecto relevante en ese entonces que se inspiró en el Tribunal Constitucional de Alemania, es decir, una legislación comparada que en ese entonces nuestra legislación se daba, ¿verdad? Un año después, en el año 1965, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó la Constitución de 1965. En ese entonces se incorpora al Tribunal Constitucional denominado ya como la Corte de Constitucionalidad, ya que es el máximo órgano de control en Guatemala, la cual tenía funciones esenciales, ya que la Corte de Constitucionalidad consistía en conocer las circunstancias que se daban de las leyes en ese entonces, ya sean de forma parcial o total, conociendo los amparos que se interponían en contra del Congreso de la República, o sea, con la Corte Suprema de Justicia, también con el Congreso de la República, con el presidente y vicepresidente de la República. Es muy importante resaltar que estos aspectos lo conocía la Corte de Constitucionalidad en todas las apelaciones y amparos que se daban en ese entonces, ya que también emitían opiniones sobre la constitucionalidad como quien dice, de los convenios, proyectos, leyes, entre otros aspectos relevantes que se daban en ese entonces. Cuando hablamos de fundamento de la Corte Constitucional, se establece en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ya que es la máxima norma suprema que tenemos en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico, la cual se establece en el artículo 268, la cual en ese es un tribunal permanente con jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional que en nuestro estado prevalece esencialmente este, este orden o este ordenamiento jurídico, ya que actúa como un tribunal colegiado con independencia propia de los demás organismos del Estado, es decir, que tiene sus propias normas como una entidad encargada de velar por las inconstitucionalidades que se dan en nuestro ordenamiento jurídico. Tiene funciones de aplicación que le asigna la propia Constitución en la misma materia, ¿verdad? La independencia económica que tiene cada una de las leyes, como de la Corte Constitucional, será organizada por un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial, es decir, que la máxima autoridad, en la cual es muy importante resaltar que la integración de la Corte de Constitucionalidad se establece en el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que podemos establecer que la Corte Constitucional va a estar integrado por 5 magistrados, cada uno con sus suplentes, ¿verdad? Cuando conozca aspectos relevantes de inconstitucionalidad, ya sea contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Congreso de la República de Guatemala, eh, contra el presidente y vicepresidente. Igual se va a suplir la máxima autoridad, ya que está integrado por 5 magistrados y un suplente por cada magistrado, ya que estos magistrados estarán a cargo dentro de un periodo de 5 años, la cual lo establece nuestra Constitución, ¿verdad? Es un plazo limitado que de una vez se establece para poder tener mayor efectividad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, para poder evitar actos de corrupción que actualmente, si nos damos cuenta, vivimos en un país donde la corrupción gobierna, ¿verdad?
en la cual los magistrados serán cinco magistrados asignados a la Corte Constitucional y cada uno con sus suplentes. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que es una autoridad competente en esta, la Universidad Mariana de Guatemala. Nuestro ordenamiento jurídico también tiene un papel muy importante, un rol que juega dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Cada uno de estos magistrados tendrán facultades y potestades que tendrán como fin velar las inconstitucionalidades y amparos que se propongan en contra de las instituciones, ya sea como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente y vicepresidentes, entre otras, ¿verdad? Muy importante establecer también que las funciones esenciales de la Corte Constitucionalidad en Guatemala son las siguientes, la cual entre ellas tenemos, en la cual podrá conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra las disposiciones de carácter general, ya sean objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, ¿verdad? Es muy importante establecer también que conocerán en única instancia la del Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones interpuestas contra el Congreso de la República de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. Es muy importante conocer también la apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicias. Este será la entidad, tendrá como función velar por estas cuestiones que se darán, ¿verdad? Y como tal conoce las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de las inconstitucionalidades en concreto, ¿verdad? Como son los juicios de casación, casos de contempladas por la ley de la misma materia, ¿verdad? Es decir, que tendrá que objetar y velar por cada una de estas cuestiones. También emitirán opiniones sobre constitucionalidades de tratados, convenios, proyectos, normas que sean ratificados ante los distintos organismos del Estado, ¿verdad? También conocerán y resolverán lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en la misma materia de constitucionalidad, ¿verdad? Ya que podemos establecer que en doctrina y en principios constitucionales, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece garantías a cada uno de sus habitantes de la República de Guatemala. También emitirán opiniones sobre las inconstitucionalidades de las leyes vetadas por el organismo ejecutivo. Es muy importante dar a conocer, ya que el Congreso de la República de Guatemala es el encargado o la entidad del organismo legislativo de crear las leyes, pero también podemos dar a conocer que el organismo ejecutivo a través del presidente tendrá la facultad de vetar las leyes cuando esas pueden violentar los derechos individuales o sociales o jurídicos de las personas, ¿verdad? Ya que la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 2 es deber del Estado la seguridad jurídica de cada uno de sus habitantes de la República de Guatemala, y en su artículo 1 como tiene como fin primordial proteger a la persona humana y a la familia, ¿verdad? Ya que es la norma suprema que cada uno nosotros como sabedores de las leyes debemos de conocer ante las circunstancias que se puedan dar, ¿verdad? Cualquier situación, eje central que se pueda establecer, la Constitución a través de la Corte Constitucional velará por cada una de estas cuestiones que sean objetadas, ya imponiendo amparos, apelaciones sobre las inconstitucionalidades de las leyes. Es decir, que este deberá opinar y dictar un certamen jurídico a aquellos asuntos que tengan de competencia establecidas en la Constitución Política de la República también. Como tal, establece la Ley de Amparo y Exhibición Personal de Constitucionalidad, ya que es un decreto 1-86 del Congreso de la República, donde establece en su artículo 11, muy importante establecer que la Corte Constitucional tendrá competencias
conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos contra el Congreso de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, la cual son cuestiones de suma importancia, ya que este será el ente encargado de llevar un control efectivo que tiene que establecer cada una de las cuestiones. Uno como estudiante de Derecho debe conocer las funciones, todos estos puntos importantes que tiene la Corte Constitucional dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, ya que es parte de nuestra cultura guatemalteca en sí, en nuestro ordenamiento jurídico. Uno como persona debe conocer qué funciones, atribuciones se le asigna a la Corte Constitucional en Guatemala, ya que son cuestiones de gran importancia que a nosotros como alumnos de derecho nos ayuda a fortalecer y a tener más conocimiento de cada una de las cuestiones, de cómo está integrado, de sus funciones, atribuciones, competencias y cómo su resolución ante un proceso hasta el motivo que nos lleva a la sentencia, ¿verdad? Muy importante que nosotros como personas guatemaltecas tengamos la capacidad de saber cada una de las cuestiones que nuestra Constitución establece en cada uno de sus artículos, tanto derechos individuales, sociales, las funciones de las distintas entidades del Estado, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, las funciones de la Corte Constitucionalidad, cómo está integrado, las leyes que se realizan dentro del Estado. Es muy importante dar a conocer que nosotros como guatemaltecos debemos de conocer nuestras leyes. Es así como doy por concluido esta pequeña aporte que en relación a la Corte Constitucionalidad, ya que es la autoridad encargada de la defensa constitucional de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.